Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto para CIESPAL poder contar con ustedes en esta presentación del libro y además en el marco del Día Mundial de la Radio. Creo que cae muy bien y dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación nos invitará a presentar y a vivir sobre la vigencia de la radio, las mutaciones culturales de lo sonoro y la recuperación de la narrativa de esto que algunos han llamado el teatro de la mente o el teatro de la imaginación. Buenas tardes, encantada de la invitación y de la invitación de CIESPAL y de estar acá en este espacio que nos va a permitir conversar y reflexionar sobre la radio, especialmente en el marco del Día Mundial de la Radio que se celebra desde hace 8 años, cada 13 de febrero. Complacida también de que me acompañen en la mesa. Giselle, muchísimas gracias por la invitación. Tengo el gusto de que me acompañen también personas de reconocida trayectoria y extendida experiencia en un tema que es muy importante en el marco de la importancia de la radio y de este día especial, que son las radios comunitarias, como es el director de Corape y la directora de ALER, y ahora se nos ha unido Dimitri. Hola, Dimitri. Bueno, yo quería, en los 10 minutos que tenemos para esta intervención, comenzar mi participación mencionando por qué un día internacional y por qué un día mundial. Porque desde las Naciones Unidas o desde los organismos internacionales o desde la UNESCO, se respaldan estas iniciativas de celebraciones de alcance global o de alcance internacional, pueden llamarse Día Internacional o Día Mundial. ¿Por qué hay un Día Internacional, por la libertad de expresión? Porque hay un Día Internacional por la seguridad de los periodistas y la impunidad, y para acabar con la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Porque hay un Día Mundial de la Radio. Porque los días mundiales y los días internacionales, y muy especialmente desde el surgimiento del Internet y de las redes sociales, permiten un impulso de alcance global y muy importante en torno a la sensibilización de temas que son fundamentales, que están vinculados con el desarrollo humano, con el desarrollo sostenible, con los derechos humanos y con las libertades fundamentales. En este caso específico, la intención del Día Mundial de la Radio es impulsar una jornada global de sensibilización y de reflexión, como la que tiene lugar en este momento, que es la que nos convoca hoy acá, acerca de la importancia de la radio. Yo me voy a permitir unas lecturas muy breves, porque yo soy la primera, pero hice mi tarea. Me voy a permitir unas lecturas muy breves acerca de los antecedentes del Día Internacional de la Radio y cuál es el del Día Mundial de la Radio y cuál es el tema específico, porque todos los años los días internacionales y los días mundiales se organizan en torno a un tema específico. Y la Conferencia General de la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero y a partir de esta recomendación de la Conferencia General de la UNESCO, como dije anteriormente, ya van 8 años de celebración de este Día Mundial. El 14 de enero del 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó formalmente la proclamación de esa que ya he mencionado de la UNESCO del Día Mundial de la Radio, aprobando la resolución adoptada en la Conferencia General de la UNESCO. ¿Cuál es el objetivo del Día Mundial de la Radio? El objetivo de esta jornada, como dije anteriormente, apunta a sensibilizar al público, a los medios de comunicación, a los productores, a las comunidades, especialmente a los propietarios de los medios de comunicación y a los responsables de las políticas públicas, acerca de la importancia de la radio, alentar la toma de decisiones orientadas a fomentar el acceso a la información a través de la radio, libertad de expresión, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión. Aquí tenemos 2 ejemplos estupendos.
El día marca un momento en que las personas de todo el mundo celebran la radio y cómo da forma a nuestras vidas. La radio reúne a personas y comunidades de todos los orígenes para fomentar un diálogo positivo para el cambio, para el desarrollo sostenible, para vinculación con las realidades locales, para transformar las realidades locales a través de la palabra y de la comunicación, para fomentar y ojalá consolidar una cultura de paz y desarrollo sostenible. Acerca de la importancia y el alcance de la radio, bueno, ese es un tema más que, yo creo que es un tema más que estudiado, más que investigado, analizado, y pareciera un tema que es muy obvio, ¿no? Pero sin embargo yo creo que es muy importante detenerse en el hecho de la importancia, el alcance, la influencia y los impactos de la radio en las comunidades y en las realidades locales. La radio permite, independientemente de la educación que hayas alcanzado, permite expresar en tus propias palabras tu realidad. Y no solo permite expresarla, sino que te da la libertad de comunicarla a los demás y construir espacios dialógicos para conversar acerca de esa realidad y para llegar a acuerdos para modificar esa realidad. La radio desempeña un papel importante y específico en las comunicaciones, y esto hay que destacarlo, en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro. Los servicios radiofónicos están experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de comunicación y están adoptando nuevas formas tecnológicas. Sin embargo, hoy en día, cerca de 1.000 millones de personas no tienen todavía acceso a la radio. Nuestra directora general, Audrey Ossolet, directora general de la UNESCO, en todos los días internacionales y los días mundiales suele publicar un mensaje que detalla y difunde los puntos conceptuales y argumentales de la UNESCO en torno a ese día. El diálogo en las ondas puede servir de antídoto, por favor, quiero que escuchen esto con cuidado, a la negatividad que a veces parece predominar en Internet. Y por ello la UNESCO se esfuerza por aumentar en todo el mundo la pluralidad y diversidad de las emisoras de radio. Las mujeres de las zonas rurales, por ejemplo, son uno de los grupos menos representados en los medios de comunicación. Tienen el doble de probabilidades que los hombres de ser analfabetas, por lo que la radio puede ser un recurso vital para su expresión y su acceso a la información. La diversidad lingüística en antena es también fundamental. Este aspecto adquiere este año especialmente un significado especial, ya que estamos en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Los retos que afrontamos, ya sea el cambio climático, los conflictos o el auge de las opiniones que provocan divisiones, pongo entre paréntesis discurso de odio, dependen cada vez más de nuestra capacidad para comunicarnos y encontrar soluciones comunes. El tema de este año, como dije anteriormente, todos los años hay un tema. El tema de este año es diálogo, tolerancia y paz. Los mensajes claves son que la radio o la historia nos ha demostrado que la radio es el principal medio de comunicación porque lo es en términos de alcance y de cobertura para propiciar el diálogo y la tolerancia, hacer frente a los discursos de odio, racismo y xenofobia y luchar contra los estereotipos, especialmente los estereotipos de género. La radio es un medio de comunicación eficaz, de fácil acceso, que requiere pocos recursos para iniciar un debate informado entre los diferentes actores sociales, así como propiciar una sociedad que aprenda a observarse y a dialogar y a reflexionar sobre sí misma, comprender a los demás, al otro, aceptarlo y resolver conflictos pacíficamente mediante el debate democrático. Este medio es capaz de acercar a los diferentes actores de la sociedad, en particular gracias a su facultad de ofrecer a todas las personas la posibilidad no solo de hacer oír su voz, sino de escuchar la voz de los demás. Insisto, porque la radio es dinámico y capaz de cubrir la actualidad en tiempo real y sin elementos visuales.
combina ubicuidad, intimidad y tiene una relación de proximidad con el público, que créanme, no tiene internet. La radio sigue siendo el medio de comunicación más utilizado en muchos países, no en todos los países hay conectividad y acceso a internet. Es de bajo costo, idóneo particularmente para llegar a las comunidades aisladas donde no llega la conectividad, ni siquiera la conectividad por satélite, y las personas en condiciones de vulnerabilidad. Potencia, ofrece y abre las oportunidades de participar en el debate público. Es el medio más adecuado para abarcar los diferentes elementos culturales de un país a través del lenguaje, no solo del lenguaje, sino también de la música. En la era de la convergencia, los servicios de radiodifusión evolucionan y adoptan nuevos formatos a través de las tecnologías digitales. No es que vamos a renegar de Internet, sino que lo vamos a aprovechar. En el plano mundial, la radio no solo ofrece música, sino una amplia variedad de contenidos como noticias, debates, entrevistas, deportes y muchos otros. Quiero terminar estas palabras con un llamado a la acción y a la atención muy poderoso que hace la UNESCO acerca del uso de la radio, de la potencia de la radio, del poder y de las posibilidades de la radio. Independencia, diversidad y participación. Independencia, la independencia de las radios. Solo la independencia de las radios puede garantizar que sigan siendo los vectores de diálogo que son hasta esta fecha. Vectores de diálogo, tolerancia y paz sin estar al servicio de intereses públicos o privados. Diversidad, fomentar la diversidad, es decir, abarcar una variedad más amplia de temas, aquellos que tratan sobre asuntos locales para facilitar la comunión de las personas en torno a intereses comunes, la comprensión de otros puntos de vista y la comprensión de uno mismo a través de los puntos de vista del otro. Participación, alentar la participación de los oyentes en el proceso editorial y la programación, mejorando la accesibilidad e instaurando espacios de diálogo entre los oyentes y diversos grupos de personas. Me quedan 3 minutos para mi ejemplo. Quiero finalizar esta lectura. Los ejemplos suelen ser muy poderosos e ilustrativos para entregar en la medida de lo posible o de la comprensión que uno desea de un tema en los demás. La UNESCO, junto con la Universidad Católica San Pablo, tienen un centro de comunicación radiofónica estupenda que se llama CECRAT. Ejecutó un proyecto en Bolivia, en un territorio muy complejo, un proyecto de radios comunitarias mineras. El acceso de la conectividad o de fibra óptica o de cualquier cosa que se utilice para el Internet era prácticamente imposible. Las personas que vivimos en contextos urbanos y que tenemos acceso garantizado a Internet somos como las personas que están enamoradas. Como están enamorados, presumen que todo el mundo está enamorado, pero no es así. Y lo mismo pasa con el Internet. El que tiene Internet presume que ese acceso es sencillo y automático y que todo el mundo lo tiene. Pues no es así. Hay lugares a los que no llega Internet, pero sí llega a la radio. El Internet, que supone un acceso a una red utilizando dispositivos tecnológicos, créanme ustedes, puede ser un medio intimidante para las personas que no están acostumbradas a la tecnología. La radio no. Y la radio tiene un elemento de calidez y de cercanía que permite un reconocimiento casi automático en la propia voz y en la voz de los vecinos. Y nosotros nos dimos cuenta de eso al implementar este proyecto en un contexto tan complicado como las minas en Bolivia. Y realmente fue muy satisfactorio ver cómo entre los propios vecinos tuvieron la capacidad de detectar los temas más importantes y de consolidar un espacio de comunicación que no solo fue un espacio de comunicación por comunicar, sino que fue un espacio de comunicación pertinente, poderoso y relevante porque pudieron solucionar problemas a través de la comunicación y de la radio. Gracias.
Buenas tardes a todas, a todos, a Gisela y a través de Gisela pues a esta institución que ha ido construyendo parte de la historia de la comunicación aquí en el país, en América Latina, CIESPAL. A quienes me acompañan acá en esta mesa de expositores, mi saludo y el saludo a estos amigos y amigas que siempre nos vamos encontrando con frecuencia, sea en los espacios de la academia, sea en los espacios de pensar la comunicación, sea en los espacios de encuentro en torno a lo que significan las agendas de los comunicadores, de los periodistas de nuestro país. Un gusto encontrarme con ustedes y saludar con ustedes. No podemos abordar el tema de la radio sin referirnos a la magia de la palabra, ¿no? Es decir, siempre alrededor de eso está este sentido que a veces nosotros queremos perder, es el hecho de entender aquello que significa la palabra, la oralidad, ¿no? Que es la vida toda. Alguien dijo que era terapia sentimental, era fuga amorosa, ¿sí? Es un encuentro con el otro, es la oportunidad de decir lo que es el resto, es la oportunidad de ponerle nombre a las cosas. Como yo les digo a mis estudiantes, de haberle puesto vaca a la vaca, siempre y cuando la vaca sea vaca, por supuesto. Es decir, la magia de la palabra y este sentido que nos transmite al poder encontrarnos con los otros. Y en estos mundos de la modernidad, ¿no es cierto?, a veces nosotros queremos prescindir de ese hecho. Entonces somos capaces de establecer relaciones con personajes distantes a miles de kilómetros, de comunicarnos, de decirnos los gustos de disgustos. Algunos hasta se enamoran, ¿sí? Pero después de eso subes al bus, te sientas en la banca y no eres capaz de comunicarte con el de al lado, ni siquiera darle un toque, ¿no es cierto? Y entonces se nos va perdiendo aquello que es el elemento fundamental, el sustrato esencial de nuestra vida, el poder hablar con el otro. Los actos sagrados de nuestra vida se los hacen a través de la palabra, desde el primero que significa mamá y teta, ¿sí? Aquellos que significan nuestros aprendizajes de nuestras relaciones, aquello que significa decirle al otro, a la otra, te amo, ¿sí? Mientras no le dices con la palabra, el resto no funciona, tiene que ser dicho con la palabra, así como tiene que ser cerrado también con la palabra. Los actos y las palabras que significan los compromisos de quienes tenemos que ejercer determinado tipo de funciones, tienen que hacerse con la palabra. Creo que es un día también especial para ir rindiendo un merecido tributo a aquellos personajes que trabajaron los temas de la comunicación, del pensar, la comunicación y este mundo de la comunicación en América Latina. Ahora me he estado acordando de ese trabajo pionero de Luis Ramiro Beltrán, ¿no es cierto?, cuando planteó esta América Latina que tenía un serio retraso en sus conceptos de organización, de los estados nacionales, de sus modelos de desarrollo, y entonces apareció la radio, ¿sí?, para comunicar desarrollo, ¿sí? Aquello que significaba que, por ejemplo, aparezca Radio Saracay en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no es cierto?, cuando los carros paraban en Santo Domingo para viajar a la costa y para que alguien se sirva algún alimento y no era nada más. Y a alguien se le ocurrió poner ahí una radio y a través de la radio permitir que aquellos campesinos empobrecidos de la sierra que fueron hacia la costa tengan la posibilidad de saber que su comadre iba a viajar al día siguiente, que iba a llevar una carga y que por favor le esperen en el kilómetro 18 de la vía Chone con unos burritos porque va bien cargado, y entonces él sabía que de 4 a 6 alguien iba a estar esperando. Eso hacía la radio, ¿sí? Y así fue creciendo esta ciudad, que hoy es una de las ciudades más importantes de este país, pero también la radio fue acompañando todo este proceso. Y entonces la radio, la comunicación, el desarrollo estaban allí articulados. Por supuesto que alguien habría pensado y habría exigido que hayan posiciones más definidas desde esa radio, pero eso era lo que estos hombres de radio hicieron, ¿sí? Muchos de ellos no tuvieron posibilidad de pasar por la academia
y entonces de lo que sí estaban seguros es que había que generar un puente y un canal de comunicación de los humanos entre ellos. Y ese es el punto, y esto es lo que fue trabajando la radio, ¿no? Aquellos radialistas que se levantaban a las 4 de la mañana en la radio Sutatensa, ¿no es cierto?, y que empezaban a hacer los programas Amanecer Campesino, para que los campesinos tengan información que les sea útil para sus procesos de trabajo en el campo, de cuidado de los animales, de atención primaria en la salud. ¿Sí? Ese momento de la comunicación, apoyo al desarrollo, en donde la radio va haciendo ya proyectos más específicos en salud, en educación, en alfabetización, en muchos procesos que se fueron articulando, ¿ya? Y otros que se articularon por la vía de que la radio dé expresión, voz a los anónimos, a aquellos que eran ignorados por los grandes medios de comunicación. Y en general estos trabajadores, los mineros de Bolivia, ¿no es cierto?, ¿ya? Estos sectores que no hacían noticia, pero que requerían que sus agendas, que sus luchas, que sus propuestas, que sus lecturas de la sociedad sean transferidas al resto, y la radio ahí fue cumpliendo este proceso, ¿no? Y acá en nuestro país, ¿cómo no rendir homenaje a aquellos que crearon las escuelas radiofónicas del Chimborazo, a los que crearon la Radio Upano, ¿sí? Aquellos que se pusieron la camiseta de decir, vamos a dar la palabra para que los pueblos indios, para que los campesinos del Ecuador sean escuchados y sus realidades sean conocidas, ¿sí? Que se sepa que crecen, viven y mueren en la miseria, en la postergación, en la ignorancia de los estados nacionales, en el desconocimiento de los espacios de la academia sobre aquellos relatos que eran relatos parcialmente construidos y fundamentalmente mal trabajados desde poderosos discursos comunicativos que intentaban invisibilizarlos e ignorarlos. Luis Ramiro Beltrán es muy virtuoso a la hora de irnos situando esta historia de la radio en América Latina, ¿no? Y finalmente plantear esta idea de una radio pensando los problemas de una sociedad que empezaba a ser golpeada no solamente por las injustas relaciones internacionales alrededor de la relación trabajo asalariado capital, sino porque también estas derivaban en problemas agudos para América Latina, ¿sí? Una América Latina que se está quedando sin tierra, que se está quedando sin aire, que se está quedando sin agua. Esto es real, ¿sí? Y no son sustos de discursos cargados de una percepción ecológica o cosas por el estilo. Se está perdiendo nomás. A lo mejor diferiremos en los años, pero se está perdiendo, ¿sí? Y a esas radios haciendo los discursos para defender la biodiversidad, para apropiarse y construir relatos en torno al desarrollo sustentable, luego sostenible, luego socialmente sostenible, ¿sí? Y luego pensar que en este mundo, ¿sí?, cuando se defiende el que el agua sea pura, que el aire sea limpio, que la tierra sea cuidada, no estamos defendiendo a los otros, ¿sí? Y yo a mis estudiantes siempre les digo, no te pongas solo a defender los monitos o cosas por el estilo. Está bien que nuestros primos tienen que ser tomados en cuenta por nosotros, pero cuando este mundo estalle con una bomba nuclear, ¿sí?, tengan por cierto que en 2 o en 3 millones de años el agua será pura, el aire será respirable, la tierra volverá a producir y el sol nos volverá a alumbrar. Los que no vamos a estar somos nosotros. Así que la defensa del ambiente es una defensa fundamentalmente de nuestras opciones de vida. Y a eso se han comprometido muchos radialistas, ¿sí? Así que en este día, desde la Universidad Central, desde la Faxo, yo sí quiero rendir un homenaje también a personajes de la talla de Kaplún, ¿no es cierto?, de aquellos que trabajaron los radialistas apasionados, ¿sí?, que fueron haciendo ensayos muy fuertes, muy poderosos para que quienes estamos en la academia tengamos herramientas para trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Les podamos decir, la radio tiene que contar historias, pero además tiene que contar historias construyendo en la sociedad una posición crítica respecto al mundo, ¿sí? En eso para mí es emblemático aquella serie que trabajan los radialistas apasionados
sobre América Latina y esta recuperación de esta profunda investigación de Eduardo Galeano sobre las venas abiertas y aquello que había sucedido con la llegada la llegada de Europa a América, a la vía Yala, diríamos, ¿sí? No quiero comentar estos temas porque eso no es parte de nuestra agenda ahora, pero sí es parte de nuestra agenda decir que estos radialistas fueron recuperando esta visión y esta comprensión de que la comunicación tiene que ser utilizada para construir relaciones sociales, un mundo más amable, más solidario, más recíproco, un mundo en el que todos nosotros podamos encontrarnos como humanos y como humanas. Decirles desde Faxo, nosotros nos hemos empeñado en este último tiempo en ir construyendo una relación muy cercana con CIESPAL, porque estamos entendiendo este replanteamiento que CIESPAL se está proponiendo en términos de encontrar e ir construyendo y potenciando un perfil que fundamentalmente le dé caminos a la comunicación en una sociedad que va a caer en momentos de desesperanza, ¿sí? Y la desesperanza solo puede ser trabajada desde construcciones diferentes en nuestros medios. Decirles que nuestra Universidad Central, al menos en Faxo, y en tanto estemos ahí, hemos hecho una apuesta porque la comunicación y la radio se ponga al servicio de las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas, de los trabajadores, de los pobladores de los barrios miseria, de la difusión del arte, de la cultura, ¿sí? De una comunicación que sea una comunicación horizontal y en el que la academia, nuestros académicos, nuestros estudiantes y nuestros docentes vayan tendiendo puentes con aquella sociedad que está ávida de encontrar caminos de una noticia que sea pensado no en función del mercado, del capital, de la ganancia, sino en función de los grandes intereses de la sociedad humana a la que nosotros nos pertenecemos. Y creo que dentro de eso la radio para mí tiene este profundo sentido, porque yo nací con la radio, ¿sí? Mi abuelita oía la radio y me encantaba la magia de la radio. Siempre soñaba con la radio, como todos ustedes, con esto voy a terminar. Siempre anduve tras del descubrimiento de que algún rato pueda desarmar una radio para encontrar los personajes pequeñitos que estaban dentro de la radio hablando. Me pegué la desesperanza, pero nunca me quité la ilusión y a la final yo siempre sigo pensando que cuando escucho una radio hay unos personajes pequeñitos que están ahí adentro hablando. Esos humanos pequeñitos que le ponen corazón a aquellos que hemos endurecido nuestras vidas y hemos perdido ese sentido de calidez en las relaciones humanas. Antes de empezar voy a tomar la palabra de Dimitri, que estaba pensando que había personas pequeñitas en la radio, y les voy a invitar a escuchar lo siguiente, el de México. Solo uno, el de México. Es Día Mundial de la Radio y aquí en Radio Guayacocotla pues queremos compartir con ustedes un testimonio. Y mi papá, Melitón, que de a diario escucha la radio y que esto se enoja cuando no le ponemos. Para mí la radio es un pedacito de mí. Para mí la radio es… La radio para mí significa libertad. ¡Ah, qué chamaco tan terco igualado! ¡Ay, amá! Sí, ya te dije que no le cambies a Radio Guaya. No le cambies. Un saludo y un abrazo con mucho cariño para quienes siguen haciendo todo lo posible porque ALER, porque otras radios hermanas, porque la voz campesina llegue hasta la cocina. Es una partecita de un audio que compartieron con nosotros nuestros compañeros de Radio Guayacocotla. Radio Guayacocotla está en Veracruz, en México. Esta radio acompaña a comunidades indígenas náhuatl, otomí y tepehua. Es una radio que lleva 60 años en el aire. Es una de las socias fundadoras de ALER, que es la organización por la que estoy aquí frente a ustedes. Y justamente la historia de ALER, pero también sobre todo la historia de la radio en América Latina, tiene raíces con la educación popular específicamente, con las escuelas radiofónicas, con la alfabetización por radio. Dimitri mencionaba Radio Sutatensa en Colombia,
que es justamente una de las fundadoras de ALER, y tengo por ahí un audio con el que voy a terminar, que seguramente te va a recordar ahí algunas cosas. Y esta idea de la que acompaña, de la que comparte en su momento alfabetización, ha ido también mutando con el tiempo, y siempre lo que ha permanecido es justamente esta cercanía a la gente, la cercanía de la radio. Y hoy en el foro que plantea CIESPAL, que son los desafíos de la radio para América Latina, creo que, bueno, he esbozado ahí unos puntitos de estos desafíos. Uno, quizá de los primeros desafíos, es romper este mito de que la radio va a desaparecer, como muchas veces se escucha por el tema de Internet. Ya lo decía la compañera de UNESCO, hay muchos lugares en América Latina en donde no hay Internet y en donde la radio es algo vital para la comunicación. Por ejemplo, las radios de la Red Panamazónica de Comunicación, que están en la Amazonía de 6 países, y evidentemente allí pues la radio es fundamental porque hay muchos lugares donde no existe el Internet, o las radios que están en el Chaco, por ejemplo, en Argentina, Bolivia, Paraguay, y justamente allí también es de gran importancia esto de estar conectados a través de la radio. Si bien no va a desaparecer, creo que sí hay un gran desafío de la radio, y está relacionado con el tema de la convergencia tecnológica, con el tema de la multimedia, porque muchas de las radios que nacieron hace muchísimo tiempo, como 60 años, como Radio Guayacocotla, que la hemos escuchado, están, por ejemplo, por radio streaming, o sea, tienen radio por internet, y la gente los campesinos y campesinas cuyos hijos e hijas están en Ciudad de México, por ejemplo, estudiando, pues pueden escuchar la radio a través de Internet, o pueden descargar el dispositivo, el app de la radio para poder escucharlo. Entonces, creo que esas convergencias están presentes en este momento, y el gran desafío es justamente cómo vamos caminando hacia ellas y cómo vamos también encontrando los diferentes formatos para poder seguir llegando a la gente. Y el otro pues tiene que ver más con lo multimedia, en cómo muchas de nuestras socias en América Latina, en ALER, también están abriendo sus puertas al video, a otras producciones comunicativas que tiene como corazón la radio, pero que se van también expandiendo, ¿no? Por ejemplo, la CORAPE, la Coordinadora Nacional aquí en Ecuador, ya no es la coordinadora de radio, sino la coordinadora de medios. Entonces, ALER cambió de nombre también, ya no es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, sino la Asociación de Educación y Comunicación Popular. Seguimos con el ALER, pero justamente para dar apertura a otras formas de comunicación, a otros medios, pero siempre desde la radio, desde el corazón, que para nosotros va a ser siempre la radio. Entonces, por ahí estos desafíos creo que están muy presentes. El tema de la digitalización, que también es otro gran desafío para quienes hacemos radio. Y creo particularmente, pues ahí en el título dice que soy coordinadora de redes, no de redes sociales, sino de redes temáticas, de articulación, exacto, de gente, exactamente, de gente pequeñita que está dentro de la radio, exactamente. Entonces, es justamente, coordino redes a nivel de América Latina de comunicadores y comunicadoras que hacen radio y que se articulan en función a, por ejemplo, los comunicadores indígenas de América Indígena en Red, o los comunicadores panamazónicos, o los comunicadores que trabajan el tema de migración, en la red de migración. Creo que estas articulaciones son uno de los grandes desafíos también de las radios, en el sentido de que muchas veces se puede pensar que sí, muy bien, una radio a nivel local acompaña a las poblaciones en esa localidad, que puede responder también a las necesidades de esta población, pero creo que uno de los grandes desafíos es las articulaciones nacionales y regionales, internacionales, porque desde lo local se va construyendo también lo global. Entonces creo que
estas experiencias de las radios comunitarias en América Latina, de su articulación hace muchísimos años, o sea, no es una cosa de este momento, es un gran aprendizaje para poder colocar esos temas que las comunidades tienen a esferas o a niveles mucho más grandes en el sentido de abarcativos como los globales o los regionales. Pasa, por ejemplo, con, no sé, la lucha en el Ceibo, en la República Dominicana, en el este de la isla, contra la Central Romana, una azucarera, y cómo desalojó a varias familias en este lugar. La Radio Ceibo acompañó esta lucha, y es una lucha que se escucha a nivel latinoamericano a través del Contacto Sur en ALER, por ejemplo, ¿no? O la lucha de los compañeros y compañeras de la Esquina Radio en Medellín, que es una radio urbana, una radio que se hace el 90% de su población en la calle, en las plazas, en los parques. Estas luchas también por reivindicar el derecho a la ciudad también es una de las cosas que se comparte a nivel de estas redes. Entonces, otro de los desafíos que se puede mirar o se pueden esbozar es justamente esta articulación en redes, ¿no? Y quizá uno de los desafíos más grandes que tenemos quienes hacemos radio es el tema de la incidencia, que si bien acompañar, incidir en algunas políticas públicas específicas es muy importante, como las luchas por el territorio, como el derecho a la educación, como el acceso a la salud. Creo que uno de los grandes retos o desafíos a este momento para la radio es poder incidir en políticas públicas, pero por el derecho a la comunicación. Creo que el tema del derecho a la comunicación no es solamente de los comunicadores y comunicadoras, es un derecho humano, un derecho de todos y todas, y es un gran reto también cómo hacemos incidencia en poder generar políticas que puedan resguardar este derecho y que puedan también dar acceso equitativo a quienes pues se toman la palabra. Para nosotros en ALER ya no somos los voz de los sin voz, porque realmente no hay persona que no tenga voz. Todos y todas tenemos la capacidad de poder hablar, y creo que es importante que estos sectores que han sido históricamente relegados, que han sido históricamente separados de los medios de comunicación, como los pueblos indígenas, como las organizaciones campesinas, como las mujeres incluso, las organizaciones afros, puedan también acceder a un medio de comunicación, y creo que desde la radio también tendríamos que hacer lo posible por impulsar estas políticas públicas, específicamente en los temas del derecho a la comunicación, que si bien hay algunos avances, todavía veo que todavía falta. Hay algunos avances al respecto, pero también serios retrocesos en cuanto al tema de este derecho, ¿no? Desde ALER seguimos apasionados y apasionadas por hacer radio y también por todos los desafíos que eso involucra. Ahora quiero que me acompañen a poder viajar hasta Honduras. Honduras, bueno, y ahora les cuento un poquito más sobre esto, pero dale. La voz que está con vos. La radio tiene sentido por el acompañamiento que se brinda a las comunidades en sus luchas, demandas, alegrías y propuestas. La radio es el milagro de un equipo que ríe y que se enoja, que canta y baila, que sufre y sueña muy de la mano de aquello que la gente va sintiendo, porque la radio eres tú. Somos Radio Progreso en Honduras. Un pueblo. Una voz y muchas historias. Yo soy Radio Progreso, la radio. Bueno, esta radio es también una radio emblemática en ALER, en Honduras, justamente porque el año pasado recibió pues serias amenazas, o sea, bueno, para quienes
conocen un poco la situación política en Honduras, además el tema de la violencia con las maras, también hay serias dificultades políticas en cuanto a la legitimidad del actual presidente, Juan Orlando Hernández. Pues la radio ha venido acompañando las grandes manifestaciones en el país y pues el año pasado derribaron una torre de la radio en Tegucigalpa y aún así pues sigue luchando y acompañando a las comunidades, ¿no? Esta es una de las cosas que nos encanta poder acompañar y vivir con las personas, con la gente, lo que poco a poco también se va construyendo. Creemos firmemente también en este tema del cambio, en este tema de construir nuevos relacionamientos en los que las brechas de desigualdad en nuestra América Latina puedan disminuir e incluso desaparecer. Para no cansarles más, veo unas caritas allí. Voy a compartir con ustedes algo que nos ha preparado nuestros compañeros y compañeras de Comunicarte en Colombia, que justamente hacen una remembranza a una radio que para nosotros es icónica, que es Radio Sutatensa, esta radio que inició sus transmisiones en Bogotá, en Colombia, enseñando, dando clases por radio, educando por radio. Y bueno, espero les pueda gustar. Celebramos la radio. Su voz y la nuestra se unen en una misma frecuencia. Llámala ya quien pudiera ser dueño de una emisora, pa' poner a toda hora musiquita del país, musiquita colombiana, de toditos los colores, y de todos los sabores, y de todos los amores, que es la que me gusta a mí. Un torrente de palabras, una voz de compañía. Se convirtió en la mejor aliada, la mujer con su pizarrón, los campesinos con oído atento. Así fue que bajo la consigna La educación nos hace libres, nació la revolución cultural Radio Sutatensa, recordada como el origen de una transformación de la vida rural. Esta es Sutatensa Bogotá, HJCY. Pero qué interesante que se está poniendo esto, compadre. No, pues es que usted tiene que comprarse el radio, está de perezoso que no lo tiene. Hoy y siempre, la radio nos acompaña en todo momento. Al son del tambor, al son de la radio, al son de nuestras voces. Grupo Comunicarte celebra con amor y compromiso el Día de la Radio. Al son de María Lava, al son de María Lava. Bueno, estas voces que se escuchan cercanas, que les podemos poner nombre y que nos podemos imaginar esos rostros, esas personitas que están dentro de la radio, esa es la magia y la cercanía de las radios, sobre todo las radios que se encuentran en los pueblos más pequeños, en los pueblos en donde es el único medio de comunicación, en los pueblos en donde es posible mandar mensajes radiofónicos, en los pueblos en donde pues conocemos al locutor que pasa caminando por la calle y es la persona o a la locutora más famosa del pueblo. Entonces creo que si bien es el momento de decir que la radio no va a desaparecer, no está desapareciendo, que por el contrario tiene enormes desafíos y que hay mucho todavía por construir desde un medio de comunicación como este, creo que también es posible poder ir abriendo nuevos caminos en la comunicación misma, en nuevas formas de hacer radio, que es ya como el último desafío que está en mi lista y que tiene que ver más con el tema de la producción misma, ¿no? De la producción radiofónica, de nuevas maneras de contar cosas, mucha creatividad para seguir también llegando a la gente y por supuesto, además de la compañía misma, creemos en esto que decían los compañeros de Colombia, en esta revolución cultural, en esta revolución que nos haga cambiar muchas formas de relacionamiento que el sistema en el que vivimos nos ha adoctrinado y que tenemos que ir caminando hacia desaprender muchas de esas cosas y a través de estas revoluciones culturales que vienen desde la radio como desde otros espacios culturales y de comunicación, pues ahí está uno también, o el último desafío de mi lista. Y bueno,
son como desafíos allí un poquito esbozados, pero que quería compartir con ustedes y bueno, siempre invitándoles a poder seguir escuchando la radio, pero sobre todo seguir participando y creyendo de que es posible hacer estas revoluciones en nuestra gran América Latina. Bueno, un saludo con todos y con todas, un gusto poder estar aquí, un saludo a los compañeros del panel. Bueno, la mayoría conoce Corape, pero sí quisiera comentarles rapidito. Corape es la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Como decía Rocío, hemos cambiado y hemos adoptado, digamos, a otros medios también. Tenemos ahora televisión afiliadas, medios impresos también, lo cual eso genera igual algo fuerte en cómo nosotros tenemos que ir canalizando estas herramientas de comunicación. Corape tiene 29 años de trabajo, el cual se ha ido fortalecido y se sigue fortaleciendo a través de varias redes que tenemos. Tenemos la red informativa, por ejemplo, que es una red que lo construimos alrededor de 37 radios, donde trabajamos en noticieros, programas informativos diariamente. Yo creo que esto ha ido evolucionando también en los temas, también ha ido evolucionando en las herramientas. Ahora ya no estamos utilizando mucho, por ejemplo, el phonepage que se utilizaba. Ahora estamos utilizando herramientas como el WhatsApp o Telegram. A su vez, eso, digamos, hemos visto que va evolucionando también el tema de las herramientas. En el tema, por ejemplo, no sé si le van pasando, porfa. Bueno, es la red informativa, solamente es una guía. La red Quichua, por ejemplo, que tenemos programas interculturales. También lo estamos llevando al tema de Facebook. También hay una evolución en el tema de contenidos que se van tratando a través de la red. Somos 10 medios, se van sumando también algunas personas individuales que estamos trabajando también desde la red Quichua, que trabajan en la Amazonía. Tenemos la red amazónica, que tiene igual los contenidos amazónicos. Esto es importante en el tema, por ejemplo, formamos parte también del tema panamazónico, todo el trabajo que se realiza de conservación ambiental y todas las problemáticas también con el tema de madereras que lleva en la Amazonía. Les quiero comentar un poco de cómo ha venido. Son 29 años, bueno, yo estoy asumiendo la secretaría también el año anterior, pero nosotros quiero contarle un poco cómo va evolucionando también los medios de comunicación comunitarios. Por ejemplo, Radio Runacunapac es una de las principales radios que fundaron Corape y, por ejemplo, la evolución de esta radio, como ven en la página, es en Simiatuk, pero ella también ha llevado a un nuevo elemento como es el tema de la página digital, donde también tiene un espacio de anuncio de publicidad. Entonces también hay una evolución en el tema de cómo los medios comunitarios están accediendo. Y yo creo que el tema de las nuevas audiencias es un complemento a lo que es la radio. Hay una transformación y las radios están buscando, porque es nuevo, pero también por una necesidad en cuestiones de sostenibilidad, que también les quiero comentar más abajo. Entonces, es un poco como ir evolucionando. Tenemos también el tema, por ejemplo, Corape como tal, como organización. Empezamos a trabajar todo el tema de la transmisión por medio de Facebook Live. No quisiéramos que sea Facebook la plataforma, pero realmente es la que es más conocida y la que muchos de los compañeros tienen acceso. Tenemos, por ejemplo, Radio Sucumbíos, una de las radios donde ahí podemos ver que la evolución de los programas, de los noticieros, ya no solamente son por FM o AM, sino que realmente están involucrando el tema de multimedia. Y estos, por ejemplo, en los talleres que tenemos toda una línea de formación y capacitación, también va cambiando. Entonces antes era, bueno, formatos radiofónicos. Y ahora en cambio nos piden diseño gráfico para poder en los talleres. Entonces todo va viendo una transformación que ha venido también aportando y la forma de comunicación en red. Hemos hecho, en lo anterior también hemos hecho en tema de Facebook, por ejemplo, transmisiones. Hicimos una radiotón justamente por la ley de comunicación, donde hacíamos enlaces ya no solamente por temas de radio, sino que hacíamos enlaces en video. Entonces podríamos hacer enlaces con cada uno de los medios comunitarios en cada una de sus cabinas. Algo importante que les quería compartir en el entorno de los medios comunitarios y de las radios es el tema de sostenibilidad, que yo creo que es algo que
que siempre ha estado presente para los medios en general y mucho más para los medios comunitarios al acceso de la publicidad. Por eso yo les contaba, el momento que hay una reducción del pastel publicitario en temas de radio, de cuña, de producciones, las radios se ven obligadas a pensar también en nuevas formas y alternativas, que algunas no son tan nuevas, como por ejemplo el tema de los emprendimientos, como ustedes conocen, radiofónicos populares que hacían mención, tiene un proceso productivo, digamos, de quinoa, pero cada vez esto le están poniendo un poco más de fuerza. Tenemos otras radios, por ejemplo Radio Alfaro, que está trabajando en café, La Voz de Urupano, que está trabajando también en café, tienen plantaciones. Entonces, ¿cuáles son las líneas que nosotros hemos determinado en este caso y que los medios comunitarios también están inmersos, que son la línea de, si le regresas porfa, alianzas estratégicas que se están manejando a nivel local, a nivel internacional. Tenemos la publicidad, pero ya no solamente pensada en publicidad radial, como les digo, o sea, a través de frecuencias, sino que también en páginas web, en redes sociales, y eso así ha venido como por donde vamos encajando, ¿no? La producción, es decir, nosotros siempre teníamos estos debates cuando, un ejemplo, una radio tiene comercial, puede llegar teniendo la misma área, digamos, de cobertura, a costar $35 una cuña y a un medio comunitario le pagan $2. Entonces decíamos, ¿pero por qué? O sea, tenemos que mejorar, sí, el tema de las producciones, porque muchas veces, el tema de las producciones, y como conversábamos, sí, es este tema de revisar la historia de las luchas populares, pero ¿dónde está ese material? Entonces tenemos también pensado en una digitalización y volver a retomar eso y ponerlo en las nuevas tecnologías que se manejan. Entonces es un poco, pero la producción, mientras tenemos una excelente producción de calidad, de contenido, que los medios comunitarios lo hacen, es reflejar eso, y eso nos ayuda también por un tema de sostenibilidad. Y los emprendimientos que les contaba. Algunas de las experiencias entre antiguas y nuevas, bueno, está el tema de la red de migración, que se trabaja y se trabajó, digamos, bastante fuerte con el tema de un programa, digamos, Cayo de Guatitas, que ha sido parte de Corapi, de la red. Tenemos Tu Voz en la Frontera, que también ha sido otro trabajo, digamos, en el tema de las experiencias, digamos, en el tema de movilidad humana. Y ahora estamos trabajando en un último tema que quería compartirles, que para nosotros es muy importante, es el tema de diálogos públicos. Estamos trabajando en Frontera, se trata de una serie de niveles donde estamos capacitando a gente para que pueda tener diálogo público presencial en Frontera, donde vamos a tener una carpa, vamos a tener una serie de gente que esté involucrada en los procesos. Hicimos igual un estudio donde también determina que, para no lanzar la información, hicimos, bueno, cuál es la gente migrante, movilidad, qué es lo que como, a través de la radio efectivamente, pero en los horarios bien en la noche, y también en temas de redes sociales. Entonces, este proyecto que lo estamos llevando, se trata de tener el foro, pero vamos a tener sillas donde está la gente, la ciudadanía, y a partir de esto ahí se genera el debate, ¿no es cierto? Entonces, en los temas que se ha venido encontrando. Esto que genera, digamos, el tema de un debate público a través de las radios en frecuencia FM, AM, pero con una retransmisión también a través de Facebook Live, lo cual les permite, digamos, a la gente que está trabajando poder compartirlo y llevarlo, digamos, en otros horarios. Entonces, eso es lo último que estamos ahora. Este es un poco el esquema de la metodología. Este es otro programa que nosotros tenemos, que también quería contarles, es a través de la Dolce Vele y es el programa de la Wikipedia. Y esto es algo interesante pensando justamente en el año de las lenguas indígenas, que es un proceso que queríamos nosotros tomar el tema de la Wikipedia, y digo, esto va relacionado un poco en el tema de la radio, ¿no? Porque nosotros participaron gente de nuestras radios que ellos querían cambiar la visión de la Wikipedia, en este caso porque, claro, hablaban de gente que ponía información, que la mayoría era europea, que hablaba de nosotros y que también eran muchas agencias de turismo que se habían reflejado de los pueblos y nacionalidades. Si ponían Otavalo, pues era una agencia de turismo la que mencionaba. Ahí empieza un poco este reto de cómo cambiarlo. Y de ahí nos dimos cuenta que era necesario crear un centro de documentación para pueblos y nacionalidades, en el cual esto es importante justamente pensando en la digitalización de la experiencia de nuestras radios comunitarias,
de cómo recolectar esta información. Hoy de mañana conversamos con unos compañeros, decíamos que están digitalizando justamente para este proyecto, y decía, ¿dónde están? Hay unas cintas de Monseñor Proaño que ¿dónde estarán? Entonces, claro, ¿cómo eso volver a sacarlo y poder enseñar a la gente? Porque somos otras generaciones, entonces somos otras generaciones que no vivimos realmente un poder de lucha popular, pero lo que hemos leído, lo hemos incorporado, pero ¿cómo hacemos que podamos nosotros volver a recordar y que no se pierda? La oralidad de nuestros pueblos y nacionalidades, la oralidad de nuestros medios del trabajo es algo que no está sistematizado, es algo que no podemos encontrarlo al momento que nosotros necesitamos. Y yo creo que eso es lo importante de todos los procesos de Radio Sutatensa, por ejemplo, que hemos escuchado. Hay algunos audios que uno escucha y son hermosos, pero es difícil de encontrar esta información para la gente que quiere. Entonces, eso es lo importante, yo creo, de recordar el tema de la radio, los cambios de la radio y cómo tenemos que ir buscando otras herramientas que vayan a ir compactando, acompañando y multiplicando esta información que nosotros tenemos. Este proyecto, si le regreso solamente, este proyecto lo vamos a tener ya la próxima semana también. Es trabajado con las radios, con pueblos y nacionalidades, y la información está disponible. Tenemos temas de multimedia, biblioteca y otras formas de repositorio. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es que cada quien puede, a través de una clave, bueno, eso lo estamos manejando con algunas personas que estamos haciendo las pruebas, pero que puedan tomar una foto, grabar un audio, contar su historia, contar qué es lo que quieren hacer, las mismas radios, digitalizar y ponerlos en este centro de documentación. Entonces está, y es una plataforma libre para todos los que quieran también acceder. Lo vamos a tener la próxima semana. Entonces, yo solamente contar, digamos, toda la experiencia de los compañeros, y yo solamente quería como visibilizar que a través de procesos entre lo que antes se hacía, de lo que tenemos de información y las nuevas formas también, evidentemente el internet no es todo, sabemos que no es así, o sea, la radio sigue siendo en primer lugar en los sectores donde no hay acceso, pero yo creo que es importante, y las radios han dado cuenta, nuestras radios han dado cuenta que en temas de sostenibilidad, de visibilidad, de acceder a las nuevas audiencias, es necesario encaminarnos bajo nuestra misma ética, bajo nuestros mismos parámetros de contenidos comunicacionales, contenidos educativos, contenidos interculturales, contenidos que ayuden a luchar contra la xenofobia, en el caso, por ejemplo, de la red que tenemos. Entonces, depende de cómo lo vemos, las éticas, la esencia de los medios comunitarios plasmados en las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos, con todas, un gusto verles. Es para mí un placer realmente y un honor compartir esta mesa con Dimitri, con Indira, con Rocío y con Jorge, que hemos sido también compañeros y compañeras de todos los procesos de lucha, y desde la radio, desde la CRE, desde la academia también, y desde procesos, lógicamente, que con UNESCO hemos venido trabajando durante muchísimos años. También compartir este escenario donde tenemos amigos, compañeros, colegas con los que también hemos pasado por la academia y por la práctica, ¿no?, de nuestro trabajo por hacer radio, además de todos y todas quienes nos siguen por redes sociales. Así es que agradecerles también a Armando, a todos los compañeros que están acá y compañeras que Pepe, ¿no?, que también siempre hemos hecho el trabajo mancomunado, el trabajo fortalecido desde las radios. Y a los amigos y amigas, los compañeros y compañeras que están haciendo academia en este momento, que son estudiantes que están tratando de hacer una carrera en comunicación y que son muy bienvenidos acá en la Casa de la Comunicación. CIESPAL tiene toda una historia, estamos cumpliendo los 60 años, este es el año de aniversario de CIESPAL, 60 años de trabajar por la comunicación, 60 años por donde han pasado muchas generaciones y que han aprendido desde las personas con muchísima más experiencia, ¿no?, y que han transformado la comunicación. Ya Dimitri recordaba, ¿no?, a Kaplún, también está Jesús Martín Barbero, está Daniel Prieto Castillo, está Márquez de Melo, tantos compañeros y compañeras que han estado acá dando clases, haciendo comunicación y que nos han permitido aprender de ellos, que nos han permitido innovar y hacer de la radio, por ejemplo, un lugar especial y que transforma. Para CIESPAL es importante, por ejemplo, todo lo que se ha hecho con las cabinas populares, las cabinas radiofónicas que transformaron vidas, justo lo que decía Indira, ¿no?, que la radio transforma vidas, y así es.
Cuando se hizo el proyecto de las cabinas populares, ¿cuál era la intención? Que teníamos nosotros una radio en alguna comunidad, en alguna ciudad, pero quedaba un poco lejos las comunidades y tal vez no se llegaba siempre con información actualizada de las comunidades. Entonces, se hacen cabinas radiofónicas y se enseña también a trabajar desde las entrevistas, desde los reportajes, con cassettes. Los cassettes que ahora ya no se usan, pues, ¿no? Ya casi ni siquiera vienen los aparatos para poder reproducir los cassettes, pero ahí teníamos unas grabadoras grandes que se hacían la entrevista en la comunidad y alguien, el reportero, la reportera comunitaria, estaba encargada de bajar desde la comunidad o subir desde la comunidad a donde estaba la radio y ahí se comunicaba, y ahí se pasaba la información que tenía la comunidad. Y esto hizo que la radio sea diferente. Esto hizo que la radio se transforme y transforme vidas. ¿Por qué? Porque teníamos todo lo que significa la proximidad, que también ya Indira lo decía, la versatilidad de la radio, que es importante, porque la radio no necesita como toda la atención para estar sentado, por ejemplo, en las redes sociales, tecleando, leyendo, redactando, escuchando ahí lo que se necesita o en el celular, o tampoco es como un periódico o una revista que uno tiene que concentrarse y leerla, o como la televisión, que para verla también tienes que tener cierta atención, sino que la radio se convirtió en esta compañera que siempre estaba al lado de la comunidad, de la gente, en las ciudades también. Por eso tenemos en Argentina tanto trabajo desde las radios ciudadanas, ¿no? que han hecho luchas sociales muy grandes, muy comprometidas, y acá en nuestros espacios en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, con la radio solidaria, como también la llaman algunos de nuestros compañeros, ¿no? El eslogan de Radio Sucumbíos es la compañera solidaria. ¿Por qué? Porque han nacido desde las luchas populares también. Y creo que la radio no pierde su vigencia justamente por eso, porque la radio ha acompañado todos los procesos que la ciudadanía ha necesitado, que la ciudadanía ha fortalecido y ha empujado. Aquí, y para recordar y hacer algo de historia, cuando nace Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, de la mano de Monseñor Leonidas Proaño, ERPE, en Riobamba, se lo hace también con una intencionalidad de educación, de alfabetización, pero también de organización social y de luchas y de transformación. En el tiempo en que nace Escuelas Radiofónicas, el quichua casi era una mala palabra, ¿no? Hablar quichua era denigrante, eran personas que en ese momento, y en el Ecuador lamentablemente hay reseñas, hay historia, que dice que los indígenas eran seres sin alma, que no tenían derechos, inclusive se los vendía junto con las haciendas, y eso transforma la radio, cuando dice, no, los indígenas tienen derecho, su idioma vale, y su idioma se tiene que respetar, y se empieza a hablar en quichua en la radio. Eso transforma vidas y transforma las condiciones en las que estábamos. También voy a tomar algunas de las cosas que me han gustado muchísimo de lo que se ha dicho acá, que Dimitri nos dice, es la magia y la fuerza de la palabra. Qué importante decirlo así, porque esa fuerza de la palabra y esa magia de la palabra no solamente que nos permite imaginarnos otro mundo, imaginarnos algo totalmente distinto, ¿no? ¿A cuántos de nosotros acá y a cuántas no les ha pasado que siendo locutoras de un programa o siendo los presentadores, cuando les conocen por primera vez les dicen yo les imaginaba diferente? O sea, no era solamente escuchándote la voz te dicen que se imaginaban otra persona, ¿no? Y eso hace que realmente la magia de la radio siga manteniéndose y siga creando estos imaginarios distintos y posibles. Pero además la fuerza de la palabra atrae la convocatoria, atrae la defensa de los derechos, nos hace organizarnos y nos permite manejar de otra forma la información y la comunicación. Y para eso también, como decía Rocío, hay que desaprender y revolucionar la radio, revolucionar las formas de acceso y, como bien Jorge también lo decía, las nuevas tecnologías, hay que incluirlas en la radio. Hoy la radio ya no solo se escucha, la radio también se ve, se lee, y esto hace que más personas
y se entren a participar en lo que es la radio, en cómo nosotros queremos transformar los caminos de la radio y hacer que siga siendo vigente. Entonces, para que el medio siga siendo versátil y para que ponga la comunicación en común y que la cultura, los idiomas, las formas de ser y nuestra propia idiosincrasia siga manteniéndose, la radio tiene que seguir viva. Y eso es una importancia inmensa que tiene el trabajo que se hace desde los radialistas, las radialistas. También, después de algunos estudios que se hicieron cuando yo estaba en Corape, junto con la Flaxo, por ejemplo, y con Deutsche Welle, se determinó algunos aspectos muy importantes que hoy los comparto con ustedes. Y entre esos yo creo que los puedo resumir en que la radio es un termómetro de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando la radio realmente cumple su rol, y es el nacer o el establecer relaciones comunes con la gente que la rodea, y cuando hablamos de comunidad no hablamos únicamente de organizaciones campesinas, indígenas o alejadas de las urbes, que son muy importantes, pero no hablamos únicamente de ellas, sino también de organizaciones que se crean en las ciudades, mujeres, jóvenes, ambientalistas, por ejemplo, que generan y hacen procesos, ¿no?, a través de la radio, estudiantes universitarios, profesores, por ejemplo, personas que quieren defender sus derechos, y eso permite mayor participación. ¿Qué pasa? En un momento cuando en el Ecuador, por ejemplo, y en Latinoamérica, nacen las radios comunitarias, nacen alrededor de luchas sociales por derechos de ciudadanía, derechos a tener una vida digna, derechos a poder hablar su idioma, derechos al acceso a la tierra y al agua. Y la radio entonces tiene un rol muy protagónico y muy activo. Después la radio va evolucionando o va caminando, digamos, hacia un proceso más educativo. Entonces en las radios se alfabetiza, en las radios se enseña a leer, a escribir, a también aprender a hacer otras formas de comunidad y de organización, y luego seguimos trabajando hasta un lugar más informativo. Entonces, en este momento nos encontramos en espacios informativos, de acceso entonces la radio se convierte también en esas ventanas para ver el mundo. Siempre hacíamos esta analogía, ¿no?, que la radio es una puerta abierta para que la comunidad venga, se sienta en casa, hable en los micrófonos desde su propia voz, desde su propio idioma, pero la radio también es esa ventana para mirar al mundo y para integrarnos. Creo que lo más importante que ha hecho el trabajo acá, y como con los ejemplos que nos han dado Rocío y Jorge, es el trabajo en red, el sentirnos muchos y muchas alrededor del mundo y el saber que tenemos las mismas luchas y las mismas razones de ser. Creemos que es importante hablar de los retos de la radio, que la radio tiene que seguir siendo vigente, pero incluyendo a los jóvenes, a las jóvenes. Creo que es momento de que se abran a nuevas generaciones, de que se sienta también desde los jóvenes y las jóvenes que este es un espacio de integración, de análisis, de encuentro que les permite crear, inventar nuevos formatos, y que ahí está la fuerza que debemos tener. El continuar trabajando en red y con la conectividad, hay que incluir a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, porque ahí hay mucha fuerza también y se puede amplificar más. Y mantener y fortalecer todos los procesos de intermediación, de ser estos puentes, como contaba Jorge, ¿no?, hacer estos foros ciudadanos en donde la radio es el puente y el mecanismo para que la ciudadanía hable de sus problemas, pero también demande la autoridad, y que la autoridad pueda a través de la radio también dar respuesta a esa comunidad. La radio está allí para mediar, para organizar, y creo que nos parece sumamente importante que esto se vaya consolidando y analizando de mejor manera en todos los medios que vamos haciendo. Quiero cerrar rindiendo un homenaje a los radialistas, a las radialistas que todos los días están buscando formas de prepararse, de actualizarse, de tener mejor calidad para hacer comunicación a través de sus medios, a quienes están también estudiando para poder ser profesionales en la comunicación y tener unas programaciones distintas que nos convoquen, que nos fortalezcan.
a quienes están en academia también, enseñando a hacer radio, enseñando a hacer comunicación, a mantener la llama y la pasión por esta comunicación que tenemos, y que vamos a hacer también en las futuras generaciones la posibilidad de tener estos grandes profesionales, estas grandes profesionales y comunicadores y comunicadoras comunitarios que sin duda son quienes transforman la comunidad. Quisiera solamente hacer 2 ejemplos muy cortitos que creo que les va a gustar porque son muy anecdóticos y que son ejemplos que dicen lo mucho de lo que ya nos ha contado Rocío, nos ha contado Dimitri, Indira y Jorge, y son desde la experiencia. Hace 2 años estuvimos en Guatemala con ALER haciendo unos talleres y en red trabajando. Y fuimos a 2 horas más o menos de Guatemala a una comunidad, a una ciudad. Y allí un compañero nos dijo, ustedes son de ALER, qué emoción verles a los años, porque yo esperaba las cartillas de ALER para comunicar, para aprender. Y cuando yo iba a ser papá por primera vez, yo estaba en ALER recibiendo un taller y me avisaron que ya iban a ser mi hija. Así es que cuando yo llegué, además era la primera vez que viajaba, yo estaba en Quito y conocía y me enseñaron a hacer radio. Cuando yo llegué y conocí a mi hija, la bauticé y le puse de nombre ALER. Cómo transforma vidas, ¿no? Así es que tenemos una compañera, una colega que cambió la vida de la hija. Se llama ALER y está en Guatemala y es una historia real. Que cuando a uno le cuentan y te cuentan con esa emoción, tú te das cuenta de la influencia que estás teniendo y de la trascendencia de esto. Cuando estaba en Corape también, que yo estuve muchos años en Corape, y íbamos a dar las capacitaciones, estábamos también en una comunidad, estábamos realmente en un camino medio vecinal entre San Juan Bosco y Gualaquiza, que es en la frontera en Morona, Santiago, ¿no? Es casi ya frontera con el Perú en realidad. Y estábamos dictando un taller, entonces teníamos que seguir avanzando y ya casi nos quedábamos sin gasolina, estábamos en el carro de Corape. Y cuando íbamos avanzando encontramos una gasolinera pequeñita ahí y siempre nos pasaba, ¿no?, que cuando tienes que recibir facturas para que puedas justificar después tus gastos, cuando decíamos Corape siempre te tocaba deletrear qué es Corape, ¿no? En esta ocasión, en ese lugar, nosotros le decimos, por favor, ¿nos puede hacer una factura a nombre de Corape? Y el señor nos dice, ¿cómo es? Corape informa, nos dice así, ¿no? Enseguida, que es el logo, es el eslogan con el que siempre se abrían los noticieros, ¿no? Es Corape informa, y él dice, y el Ecuador se integra. O sea, era un señor que estaba ahí en la frontera y que escuchaba los noticieros de Corape y se sabía el eslogan y él se emocionó muchísimo y nosotros también, imagínense, ¿no?, que cuando estás así tan lejos y alguien te reconozca por eso, ¿no?, te diga, aquí estamos. Ahí está Sandy también, que trabajó muchos años con Corape en el noticiero y que también le reconocían así, ¿no?, por la voz y siempre querían saber quién era. Igual, tanta gente que está alrededor de la radio y que cree en el poder de la palabra y la última anécdota, en Riobamba, cuando se hacía algunos análisis de cómo influye la radio en la comunidad, un señor nos dijo, para mí la primera vez, siendo yo dirigente, ¿no?, dirigente indígena, campesino, la primera vez que yo pude me entrevistaron en escuelas radiofónicas y en ERPE, yo supe que lo que yo decía valía. Imagínense ustedes, el poder de la palabra, el poder de la radio y el poder de construir y hacer red. Entonces, feliz día de la radio, que sigamos trabajando, que sigamos fortaleciendo y que desde acá, desde CIESPAL, podamos seguir integrando y abriendo los espacios para que nos conozcamos más, para que integremos la academia, la práctica y que podamos hacer muchas más cosas para la comunidad y para la comunicación. Muchísimas gracias.